Hola a todos, nosotros somos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Mi nombre es Galicia Valencia Mariana Giselle. Y el mío es Ortega Moreno David. Estamos estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, somos del grupo 6 ISC22 y nosotros les vamos a explicar todo lo relacionado con las tramas, cómo funcionan, qué son y toda su estructura. Yo les voy a explicar cómo está estructurada una trama. En primer lugar vamos a encontrar la cabecera, después vienen los datos y por último viene la cola o control de errores. La cabecera lo que vamos a encontrar va a ser la dirección del origen y la dirección del destino para que de esta forma la trama sepa dónde va a ir y de dónde viene. Después viene lo que son los datos. En este vamos a encontrar pequeña información del mensaje enviado. Y en el control de errores, esto sirve para que no haya duplicación de tramas o por si se llega a perder alguna, sea otra vez reenviada hacia el... En las tramas existe un mecanismo que se llama control de flujo. Este lo que hace es como regular las velocidades entre el receptor y el emisor. Por ejemplo, si el emisor envía a cierta velocidad su trama y el emisor cuenta con una menor velocidad para recibir esa trama, entonces esto lo que hace es nivelar sus velocidades para que no exista un desbordamiento y exista pérdida de trama. Bueno, yo les voy a explicar cómo se van añadiendo las cabeceras en la trama de acuerdo a los niveles del modelo OSI. Cuando la capa de aplicación genera el mensaje, se preocupa por pasarle estos datos a la siguiente capa del modelo. La siguiente capa es la capa de presentación, la cual se preocupa por la interpretación y la semántica de estos datos. Si no existiera una capa de presentación, sería lo mismo que enviar una carta escrita en español a una persona que solamente habla japonés. Entonces la carta haría todo el viaje y no perdería nada de su contenido original, pero el destinatario no podría comprender lo que se le envió. Sigue la capa de sesión. Este agrega un encabezado de sesión a los datos entregados por la presentación. El encabezado de la capa de transporte, el cual ya viene con los datos originales de la capa aplicación, el encabezado y la presentación, y el encabezado de sesión. En este encabezado se agrega lo que tiene como nombre un segmento. Luego al segmento se le agrega un encabezado de red, que por lo general es una dirección IP del origen y el destino. En la capa de red se forma un paquete que contiene el segmento más el encabezado de la IP. Este paquete se pasará al nivel 2, que es el enlace de datos, y se va a encapsular todo dentro de una trama. Ya cuando la trama se forma, se enviará al nivel físico. Este lo convertirá en un flujo de bits para poder ser transmitido a través de un medio. Voy a explicar cómo se conforma las cabeceras de las tramas. Como aquí lo vemos, bueno, así se estructura la cabecera de una trama. En primer lugar está lo que se conoce como versión. Esto lo único que indica es la versión del protocolo. Después viene la longitud de la cabecera. Bueno, como su nombre lo dice, va a ser lo que pese esa trama en palabras de 32 bits. Después viene servicio. Este indica el servicio solicitado. Este campo habitualmente no es considerado por los routers y bueno, por lo que no suele ser utilizado. Después viene la longitud total. Este señala la longitud total de toda la trama, representadas en bytes. Enseguida viene el identificador. Este es un identificador de la trama que se utiliza en caso de que exista alguna segmentación. Después enseguida vienen los flags. Estos se utilizan para labores de fragmentación. A continuación sigue el offset. Se utiliza para identificar la posición de un fragmento cuando existe una segmentación.
Luego encontramos el time to life. Bueno, indica la validez de la trama. El origen indica el valor inicial. Cada vez que atraviesa un router, decrementa su valor, o sea, baja de valor. Al llegar a cero, la red elimina la trama. Después sigue el checksum. Este es un código utilizado para determinar si se han producido errores de transmisión. Y también encontramos la IP origen. Bueno, como antes ya les había mencionado, es el origen de donde viene la trama. Y enseguida viene la IP destino. De igual manera es hacia donde se dirige la trama. Y enseguida encontramos opciones. Bueno, estas opciones son utilizadas por el protocolo IP. Y por último encontramos el relleno o padding, utilizado para alinear el campo de opciones a 32 bits. Bueno, yo les voy a explicar cómo viajan las tramas. Las tramas utilizan la métrica. La métrica es un valor que toman los diferentes protocolos de enrutamiento para así decidir cuál es la mejor ruta de la red. Bueno, yo les voy a explicar dos protocolos. El RIP toma el camino más corto y con menos saltos. Y el OSPF toma el camino más largo, con más saltos, pero con mejor ancho de banda. Ahora les voy a decir el peso de cada una de las partes de una trama. Bueno, empezaré por la cabecera. La cabecera mide 12 bytes y esos 12 bytes se dividen en 6 bytes para la IP del destino y otros 6 para la IP del origen. Después siguen los datos. Aquí tiene que medir forzosamente un mínimo de 64 bytes y un máximo de 1500 bytes. Por ejemplo, si llegase a medir menos de 64 bytes, se meten lo que se llama bytes de relleno, para que así tenga un mínimo de 64. Y después sigue la cola o control de errores. Solamente va a medir lo que serían 4 bytes. ¿Ya?